Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Qué gran bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana estamos hablando de la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hemos visto algunos pasajes que nos enseñan qué significa ser pobre en espíritu. Hoy vamos al pasaje en el que el Señor Jesús dijo precisamente esto. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El contexto de Mateo 5:3 es el siguiente. La época en que se escribió el Evangelio de Mateo fue alrededor del 80 al 90 después de Cristo. Jesús está en la etapa inicial de su ministerio y está empezando a predicar. Mateo capítulo 5, versículo 3, es parte del Sermón del Monte que se encuentra en el Evangelio de Mateo en los capítulos del 5 al 7. En este capítulo, Jesús está enseñando sobre la naturaleza del reino de Dios y los valores que deben caracterizar a sus seguidores. El versículo 3 es el primero de las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Pues esa serie de declaraciones que comienzan con la palabra bienaventurados o qué felices. Y este pasaje, estas bienaventuranzas describen las características de aquellos que son bendecidos por Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra bienaventurado se utilizaba para describir a aquellos que eran favorecidos por Dios y que vivían de acuerdo a sus mandamientos. En el Sermón del Monte, Jesús utiliza la palabra bienaventurado para describir a aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que lloran, aquellos que son humildes, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que son misericordiosos, que son puros, que son perseguidos. Pero, ¿qué piensas de estas palabras que te voy a decir? Reconozco que no soy Dios. Confieso que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo. Mi vida es inmanejable. Este pasaje que acabo de citar es parte de un programa de recuperación para adictos llamado Celebremos la Recuperación. ¿Qué piensas de esta frase? Reconozco que no soy Dios. Confieso que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo. Mi vida es inmanejable. Ser pobres en espíritu no es cosa mala. Ser pobre en espíritu es bueno. ¿Por qué? Porque sin Dios no llegaremos a ningún lado. Sin Dios nos encontramos indefensos ante los poderes del mal y nuestra única esperanza, la única manera en que podremos vencer el mal es Dios. Solo aquel que es pobre en espíritu admite esta verdad. Aquel que reconoce que está completamente incapacitado para hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y qué dice Jesús? Que ese pobre en espíritu es bienaventurado. La realidad del asunto es que solo el espiritualmente rico alcanzará a entender la importancia de ser pobre en espíritu. Parece una contradicción, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el rico en espíritu creerá haber alcanzado suficiente conocimiento para poder hacer las cosas por sí mismo. El rico en espíritu, no el espiritualmente rico, quiero aclarar. Su espíritu de arrogancia, el pensar que puede llevar a cabo su batalla sin la ayuda de Dios, muestra que no anda bien espiritualmente. El que es espiritualmente rico es el que ha comprendido que la victoria depende únicamente de Dios. Y cuando entiende esto, dobla sus rodillas, reconoce que Él no es Dios, reconoce que la situación está fuera de su control y que necesita ayuda. Y esa persona es bienaventurado porque entonces Dios le va a ayudar. El pobre en espíritu es bienaventurado y obtiene el reino de Dios. El pobre en espíritu reconoce quién es el Dios del reino, reconoce la autoridad de Dios sobre su vida, hace las cosas no como le parece, sino de acuerdo a las especificaciones de Dios, y debido a su obediencia al reino de Dios, el pobre en espíritu es bienaventurado. ¿Por qué? Porque goza de los privilegios del reino, mientras que el rico en espíritu, debido a la necesidad que siente de hacer las cosas a su manera, aparenta no tener parte, aunque en su arrogancia declara lo contrario. En conclusión,
Por espiritualmente ricos que lleguemos a ser, no debemos nunca dejar de ser pobres en espíritu, porque eso sería cometer un grave error. Debemos siempre reconocer que no somos Dios, que no estamos en control. Y si intentamos manejar nuestras propias vidas, haremos un desastre. Lo que tenemos que hacer es ser pobres en espíritu, manteniéndonos humildes ante Dios, haciendo su voluntad, dependiendo de Él para todo. Quienes hacen esto son bienaventurados, porque de ellos es el reino. Que el Señor te bendiga.